Gracias, Pastor nuestro. Gracias, Señor Jesús. El tercer nombre que vamos a aprender hoy es Yahvé Shammah. Yahvé Shammah. S-H-A-W-M-A-H. Shammah. ¿Cuál es su significado? Significa esto: el Señor que está presente. ¿Cómo se revela Dios? Yo soy aquel que estoy presente. El Señor que es nuestro compañero, el Dios eterno, el Dios de toda gloria, el que tiene tantos tallos de gloria que no pueden ser contados, el que refleja la luz de la eternidad y la pureza. El Santo de los Santos, nuestro compañero, nos eligió como compañero. ¡Qué tremendo, qué maravilloso es esto! Ser compañero de Dios. ¿Y cuál es la idea? La idea es que la presencia del Señor no está limitada o circunscripta solamente al templo, sino que es accesible a nosotros en todo lugar, en todo tiempo, en el trabajo, en el estudio, en la calle, cuando me baño, cuando duermo, en mi casa, en el templo con mis hermanos en la iglesia. Yo soy la iglesia, ¿entienden esto? Tú eres la iglesia, eres el templo del Espíritu Santo, el Espíritu glorioso de Dios vive en ti, así que no vamos a la iglesia. Qué error cuando decimos voy a la iglesia. No vamos a la iglesia, nos congregamos como iglesia, porque somos la iglesia de Cristo en el mundo. En el lugar donde estemos está la presencia de Dios accesible a nuestras vidas. Dios nos permite amarlo. Fíjense lo que estoy diciendo. No estoy diciendo Dios nos manda a amarlo. Es nuestro privilegio amar la presencia de Dios en nuestras vidas y sobre todo también obedecerla. Allí en el libro de Ezequiel es donde primero vamos a encontrar esta revelación del Señor. En el capítulo 48 de Ezequiel, en el versículo 35, dice así, al finalizar el libro de Ezequiel: en derredor, está hablando de cómo serán las puertas de la ciudad eterna. En derredor tendrá 18.000 cañas. Bueno, eso no nos interesa hoy, pero miren cómo dice después: y el nombre de la ciudad desde aquel día será Yahvé Shammah o Sama, que quiere decir el Dios que está presente. Esta es parte de la revelación de Dios hacia nuestra vida que Jesucristo concretó. Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es el nombre que el Evangelio de Mateo dice que los ángeles de Dios le dijeron a José que tenía que ponerle a su hijo. Dios con nosotros, el Emmanuel. Él es el Yahvé Shammah. ¿Y sabes qué importante es conocer este nombre del Señor? Porque cuando estamos pasando apuros, cuando estamos pasando dificultades, cuando enfrentamos crisis, cuando enfrentamos dolores, es cuando podemos decir: Jehová llama, Yahvé llama, tú estás conmigo, el Señor está presente en todo momento conmigo, está en mi vida. Y ahí es cuando allí podemos ahuyentar el temor, el miedo, la incertidumbre, la inseguridad. El Señor está conmigo. Hay un salmo que es precioso, que revela esta idea, que es el Salmo 91, que termina más o menos diciendo esto. Y es una promesa de Dios: contigo estaré yo en medio de la angustia. Te salvaré y te glorificaré y te mostraré mi salvación. Tremendo, tremendo Dios, el que está con nosotros en el tiempo de la angustia. Sí, Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Así que aprendimos 3 nombres hoy: Jehová Shammah, Jehová Rohi y Jehová Mekadesh. Y termino ahora con el último nombre compuesto de Dios, que es el Yo Soy, Jehová Tsidkenu. Es medio difícil pronunciarlo porque hay una T y una S. Tsidkenu. Después de la I viene una D, una K nuevamente, una E, y significa el Señor que es
nuestra justicia. O el Señor que me justifica. El Señor que es mi justicia es el equivalente al Señor que me justifica. Jesús es el Rey prometido en el Antiguo Testamento que vendría del linaje de David y quien nos impartiría su justicia. Impartiría y compartiría su justicia. En Jeremías capítulo 23 está la revelación de este nombre del Señor. Y dice así el versículo 5. He aquí que vienen días, dice Yahvé, dice Jehová, dice el gran yo soy, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días, y está hablando acá profetizando Jeremías acerca de Jesús, en sus días será salvo Judá e Israel, habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Yahvé o Jehová, justicia nuestra. Y eso se cumplió tan maravillosamente en la persona de Jesús, quien nos comparte, nos imparte su justicia. Dice en la carta a los Romanos el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿cuál es nuestro privilegio? Que en Jesucristo gratuitamente, por su sacrificio en la cruz, porque hemos confiado en Él, esa sangre que derramó allí nos hace a nosotros justos por medio de la fe. Dice también Pablo en la misma carta a los Romanos, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por haber confiado en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él es Jesús, nuestro Yahvé Sidneku, un nombre medio difícil, pero puedo decir, el Dios que me justifica, el Dios que llevó mis cargas, el Dios que murió por mí, el Dios que llevó mis pecados y me dio su justicia. Pablo va a escribir allí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No es algo que tiene que hacer el Señor, es algo que ya lo hizo. Ya has sido justificado de tus pecados pasados, de tus pecados presentes y de tus pecados futuros. Pero quien conoce este valor tremendo que el glorioso Dios, aquel que no tiene manchas, aquel que no puede medirse en su peso de gloria, aquel que es santo, 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 aquel que es luz de luces, haya muerto por nosotros en la cruz, cuando conoce el valor de esa justificación que gratuitamente nos ha dado el Señor, ya no quiere pecar. No es que tiene una lucha con el pecado, sino que lo enfrenta y por causa de su gratitud y reconocimiento al amor que ha recibido de Dios, dice, yo no quiero pecar, no quiero manchar lo que el Señor ha embellecido con su sangre. Así que, mis hermanos, mis hermanas, hemos aprendido hoy 4 de los nombres combinados del Yahvé, del gran yo soy. El Dios que es quien nos justifica, el Dios que está presente siempre en nuestra vida, el Dios que es nuestro pastor, que nos guía, nos aconseja, nos acompaña, nos protege, el Dios que también es el que nos santifica, la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios para que nos santifique, nos pastoree, nos manifieste su presencia y también, mis hermanos, para que Él nos justifique permanentemente, nuestro corazón sea limpiado, renovado por la sangre de Cristo. Termino con esto. El Señor, maravilloso Dios, tan cercano a nosotros,
Dice el autor de la carta a los Hebreos, que en este tiempo hemos empezado a estudiar como iglesia. Dice así: si la sangre de los animales, de los toros, santificaban por un tiempo a aquellos que lo ofrendaran, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se entregó por nosotros al Padre, limpiará nuestras conciencias de obras malas para que sirvamos al Dios vivo? Nuestro Yahvé, nuestro gran yo soy, vivo, presente, santificador, el que nos justifica, el que nos cuida, el que nos guarda de